es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre. Bueno, hoy es jueves y traemos a nuestra mesa pues el IVA que viene. El IVA que viene y el IVA que va. Y para hablar de ello pues tenemos a nuestros expertos de cabecera, don Alan Cruz y don Pablo Chacón. Bienvenidos, Alan, bienvenido, Pablo. ¿Cómo están? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos escuchan en la casa y los que nos ven por el Facebook Live. De nuevo, es un placer para nosotros, ya se acerca el IVA. Se acerca el momento. El 30 de junio, donde nos despedimos del Impuesto General de Ventas, y el 1 de julio, que ya le vamos a comenzar a celebrar el primer añito al Impuesto para el Agregado. Bien, buenos días, muchas gracias por tenernos por acá y pues sí, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy bien, bueno pues cerrábamos nuestro programa anterior ofreciendo la posibilidad de que nos hicieran llegar pues algunas dudas, algunas preguntas y bueno, efectivamente pues nos han llegado varias y vamos un poco a hacer resumen porque realmente pues ahí yo creo que se repiten bastante, sobre todo en torno a algunos temas. Vamos a escoger para que aquí nuestros expertos de cabecera pues nos puedan dar la solución, nos puedan dar la luz, nos puedan dar la luz. Y precisamente hay una de ellas que habla de la luz, porque hablábamos obviamente de que, bueno, la luz, que es un gasto habitual en nuestra, a partir de determinado gasto mensual, se facturará con IVA. ¿No es así? Sí, correcto. La ley prevé gravar, digamos, el consumo de electricidad en los hogares. Sin embargo, tiene previsto un tramo exento, que son 280 kilovatios hora. Para entenderlo en términos prácticos, porque las diferentes electrificadoras y cooperativas electrificadoras tienen diferentes tarifas, pero ese numerillo más o menos anda por los 25,000 colones mensuales en el recibo, ¿verdad? Lo que valdría la pena es ir a revisar su recibo de luz en este momento e ir a ver si el consumo suyo promedio, porque usualmente los recibos traen ahí un histórico de 6 meses, está por debajo o por encima de 280 kilovatios hora. Si así fuera, pues hay que comenzar a apagar luces, ¿verdad? Claro, apagar luces y cocinar. Sí, porque, ojo... Bañarse con agua fría. Sí, ojo, porque esto es importante. O sea, podría ser que este mes yo esté sujeto al IVA porque paso el tramo exento y el otro mes no lo esté porque los chicos en casa se portaron bien. Se bañó con agua fría y cocinamos con leña, ¿verdad? Entonces, sí es importante para que la persona que nos está oyendo no diga, mira, pero es que me dijeron que no aplicaba y este mes no me lo cobraron y el próximo sí. Bueno, la posibilidad es justamente por esto, por pasar el tramo. Aquí hay una pregunta, obviamente, por ejemplo, bueno, el mes de junio se facturará en julio. Sí, correcto. Entonces, junio ya estará sujeto, en su caso, ¿no? Si superamos esos 280 kilovatios hora, ¿se facturará ya con IVA o será en la factura el consumo de julio, que se facturaría en agosto? No debería facturarse el de junio, ¿verdad? Porque el servicio se prestó en junio. Se prestó en junio, entonces, ¿no? Esa sería la idea. Sí, porque, digamos, si vamos a los conceptos, el hecho generador del IVA es la prestación de servicio o la factura, lo que ocurre primero. O sea, en este caso, la prestación del servicio. Claro, pero muy importante, y yo creo que esto es una reflexión fundamental también, apréstense a mirar el consumo de electricidad, porque por un poquito más, un poquito menos, va sobre eso todo. ya es importante. Muy bien. Bueno, tenemos otra consulta que está referida a los alquileres. En este caso nos habla de una persona que está en torno de los 600.000 colones, que tiene que renovar
o renegociar ahora mismo el contrato y piensa que con esto estará pasando los 660 y resto mil, que ya implicaría, bueno, pues pago de IVA. La pregunta que dice, bueno, esto a pesar de que es un contrato de hace más de 5 años, como diciendo, Sí. bueno, si yo acordé algo hace 5 años, voy a tener que empezar a pagar el IVA ahora también. Ahí lo importante es tener en cuenta que el IVA funciona o va en función del principio del devengo, que es un principio contable, ¿verdad? Que es cuando el servicio sucede. Entonces, aunque yo tenga un contrato firmado de hace 5 años, de hace 10 años, ¿verdad? Ok. Si el alquiler yo lo estoy recibiendo después del 1 de julio, ya ese alquiler, aunque tenga un precio pactado, ¿verdad? Anterior, ya es sujeto al IVA. Entonces, sería importante que cuando renegociemos eso, y puede ser que el precio me lo suban, porque me lo suben todos los años, pues tomemos en cuenta que si superan los 669, 300, para uso de vivienda, ¿verdad? Ok. El habitacional, pues ya estaría sujeto Claro. si supera ese monto. Y ¿verdad? pasando un poco ya del campo de los, o para terminar, todo el tema de alquileres, obviamente también hay preguntas en torno a los alquileres de locales comerciales, tanto en centros comerciales como fuera de centros comerciales, es decir, a pie de calle, etcétera. Los centros, digamos, en este caso la pregunta es si no hay ningún tramo exento del pago Ok. de IVA. La regla general es que están sujetos, ¿verdad? La prestación de ese servicio está sujeta al IVA y la única exención o el mínimo exento es para las pymes, ¿verdad? Si una pyme debidamente inscrita en el Ministerio de Economía alquila ese local, ¿verdad? Y no supera ese mismo monto de los 669, Ajá. 300, ese está exento. También ¿verdad? está exento. Pero si es el abogado, si es el psicólogo que alquila su oficina o el bazar que usted tiene y no es pyme, iría con el 13% Es decir, aquí a partir del primer colón. Muy importante, ¿no? Que la diferencia está en si es pyme o sea, es decir, que un trabajador independiente, vamos Sí, a ¿no? decirlo así, pues O tiene sea, que si es un odontólogo que alquila para su consultorio, pues irá desde el colón 1. desde el colón 13%. 1. Sí, Muy ahí, bien. ahí lo importante es, para la gente que nos está escuchando, registrarse en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ¿verdad? Así que valdría la pena irse al médico o entrar a la página, buscar los requisitos y moverse por estos días para que ya dentro de 3 semanas no le vayan a incrementar el alquiler en 13%, ¿verdad? Y esto también plantea un reto para los dueños de los locales comerciales, porque principalmente porque en este país todos los alquileres se cobran en dólares, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cambio, dependiendo de la volatilidad, que hoy está en 595, mañana en 610, qué sé yo, puede ser que un mes pases el tramo exento y otro mes no, ¿sí? Te brinques esa cerca. Pero lo natural sería que las personas busquen algún tipo de local que esté un poquito por debajo de, Claro, para que de eso, ¿verdad? O sea, ya quedaría en cada dueño de local decidir si asume una porción. ¿Y cuál de- sería la referencia del tipo de cambio para realizar la factura? Es una muy, muy buena pregunta, porque antes de la ley 9635, de la que llamamos reforma fiscal, no estaba esto indicado, ¿verdad? Así expresamente. Ahora la ley dice que es el tipo de cambio de venta del Banco Central del día. Entonces, Del día que se hace la factura. el día que se hace... O sea, que esté pactado el Exacto. hacer la facturación. Exacto, entonces en ese momento usted va y lo hace el tipo de cambio de venta, si eso le da por encima de, a este momento, 669,000 colones, que sería el salario y medio base, entonces pues ahí viene el cobro del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces pareciera que es natural que las personas van a tratar de irse por debajo de eso, tanto las personas físicas como las pymes, para no tener que pagarlo, y ahí pues ya dependería de su Muy bien. arrendante, digamos, si Sí, reconoce la tarifa. la otra exención que hay es para los cultos, los temas religiosos, ¿verdad? Cuando lo utilicen para el desarrollo de su culto, eso está exento también, Eso los está alquileres. exento. Sí, y la ley no hace distinción del credo. O sea, en general, el local Sí, sí. específico para el culto religioso estaría exento, ¿verdad? Ya los lugares accesorios a los del culto, pues evidentemente no están. en Pareciera ese que código. eso no, sí. Muy bien. Bueno, nos dice aquí también otro radioescucha. Tengo algunos clientes que trabajan o que están situados en zonas francas y les presto servicios de formación. ¿Debo facturarles con IVA o están exentos? La ley expresamente deja exento, igual que como se ha venido trabajando, el régimen de zona franca. Ok. Sí. Sí, ahí lo importante, ¿verdad? Es que aunque sea un exento, ¿verdad? No es un exento que me daña tanto por el hecho de que el crédito sí lo puedo aprovechar, el crédito de mis compras,
¿verdad? En el caso de Zona Franca, sí, caso de puedo Zona Franca. aprovechar Ahí lo importante sería, si usted ahorita nos está escuchando y dice, mire, es que ¿cómo hago yo para comprobar esto? Bueno, puede pedirle el acuerdo ejecutivo a su cliente de Zona Franca, donde haga constar que el gobierno de la República y el COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior, ha emitido una resolución vía la Gaceta donde se le otorga el régimen. Y también, para hacerse acompañar en la página de Procomer, ahí usted puede ver la lista actualizada de empresas que tienen el régimen autorizado. Lo que sí podría considerar ahí es si él vende el 75% de todas sus ventas a la Zona Franca. 75 o más, porque hay una resolución ahí que está en consulta que le dice que si usted vende el 75% más, lo vende exento, puede solicitar ahí un tipo de exoneración para las compras. Pero eso está en una resolución ahí que está pendiente. A ver. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra que dice, ¿qué tipo de servicios de formación en inglés? Me dicen que a partir de julio me van a cobrar me lo van a cobrar con IVA. ¿Es correcto? Sí, el que está exento al 100%, o sea, el que no va a pagar, es lo que entiendo que son servicios de educación, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Los servicios de educación regulados por el CONESUB, ¿verdad? CONESUB, o sea, las universidades, los colegios, los kinders, colegios para universitarios. Sí, pero si voy a una academia a estudiar... Si ya es una academia de inglés privada, ¿verdad? Si es el curso de música, y eso va con tarifa reducida. Con tarifa reducida. Al 2%. Al 2% la educación privada. ¿Y los servicios profesionales, por ejemplo, una consultora que da un taller de formación, un curso de formación a una empresa? Eso es importante porque hay que hacer la separación y ver conceptualmente qué está dando ustedes. Si una clase, o sea, si es educación privada realmente o es una consultoría. Porque si es una consultoría, esa va al 13%. Pero si es una clase que usted está dando, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene que tener todos los elementos de una clase, pues iría con el 2%. Muy bien. Y bueno, la última, que hay otras que iremos probablemente sustanciando, habla de la sanidad privada. Cuando, bueno, pues voy al médico, normalmente pago la consulta y esa consulta vendrá ya con un IVA reducido, pero con IVA. Esto, cuando yo me vire o me vuelva hacia la aseguradora, le voy a solicitar el pago de el servicio más el IVA. Sí y no, digamos, sí podríamos solicitar, ¿verdad?, ese IVA que eventualmente me cobre, pero es que el cobro de ese IVA está como a la tentativa, porque la salud privada quedó al 4%, ¿verdad?, pero está condicionada a un mecanismo de devolución que va a implementar el Ministerio de Hacienda que no está. Entonces la idea es que cuando usted vaya donde el médico, si paga con tarjeta, le devuelvan ese IVA, pero hasta el tanto el Ministerio de Hacienda implemente ese sistema, el servicio está exento. O sea, me devuelva ese IVA el Ministerio de Hacienda. Lo ideal y lo que se habla es que se lo devuelva al mismo médico, ¿verdad? Se lo devuelva ahí mismo, para no generar un mecanismo, digamos, extraoficial de devolución por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando ya me lo empiecen a cobrar y si no lo devuelvo o si no pago con tarjeta, ¿verdad? Entonces, eventualmente sí podría cobrarlo, digamos, en la prima. Bueno, son aspectos que quizá todavía necesitan alguna concreción, ¿no? Sí. Que ya Y en la ley ya publicada o en el reglamento, sí, vamos, ¿no? Lo importante igual ahí, hacer énfasis en que siempre tenemos que pedir la factura electrónica en esos servicios, ¿verdad? Sí. Porque no podré cobrar ningún IVA si no está amparado un comprobante electrónico. No, por supuesto, esto es importante, ¿no? Yo creo que el demandar ya la factura electrónica como parte normal de la relación con la medicina. Bueno, pues más o menos estas eran algunas de las preguntas que nos llegaban. Hemos tratado un poco de sintetizar la mayor parte o más importantes de ellas. Y bueno, pues vamos a entrar, ¿no?, en nuestro tema de hoy, que es el apasionante también tema de crédito fiscal y sus restricciones. Sí, esto es importante, José Luis, porque estamos hablando, y esto ¿por qué tiene valor? Porque recordemos que típicamente nosotros estamos acostumbrados, en términos prácticos, a pagar el 13% solamente sobre las mercancías y algunos servicios, muy pequeñita la lista, ¿verdad? A partir del 1 de julio, 2-3 semanitas, pues ya prácticamente estaremos pagando por todo, ¿no? En alguna medida. Entonces la pregunta es, si yo
si soy contribuyente, es decir, si estoy inscrito en Hacienda, si yo cuando contrato servicios que son útiles, necesarios, pertinentes para la prestación de mi servicio o la fabricación de mi bien, yo estoy pagando un impuesto, correcto, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando yo le vendo a mis clientes, yo estaría cobrando un impuesto. ¿Cuál sería la proporción neta o lo que realmente yo tengo que pagar entre lo que cobro y lo que pago? ¿Sí? La respuesta a esto pues nos lleva hacia ver el tema del crédito fiscal para el IVA, porque hay que entender cuáles son las reglas generales para saber cuánto es el valor neto, porque esta ley prevé pues algunas cosas interesantes que hacen que no necesariamente todo lo que vos pagás lo puedas tomar como un pago a cuenta del IVA, y es decir que posiblemente vas a tener que pasarlo el costo y pagar más en tu declaración mensual, ¿verdad? Recordemos, ojo, a partir del 15 de agosto, todas las personas que estamos inscritos como contribuyentes, pues vamos a tener que hacer una declaración mensual que antes no estábamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Que es la declaración pues del IVA, o los que hacían la declaración de ventas, pues nada más van a hacer ahí el switch. Siempre estamos hablando de que se realice alguna actividad profesional. Sí, sin embargo, aunque digamos vos y yo siendo consultores, aunque no realicemos ningún tipo de actividad, hay que hacer la declaración en cero. Claro, ¿verdad? sí, no, lo que quiero decir es que una persona natural, o sea, una persona física no tiene que hacerlo. Si no está inscrito, no. Sí, efectivamente. Digo, para dejar claro Sí, y por no asustar en ese sentido, porque también eso ha habido alguna vez. ¿Tengo que hacer ahora, en vez de una vez al año, todos los meses? No, o sea, quien tiene que hacerla es todas aquellas sociedades, o ya sean o personas físicas con actividad lucrativa, todos los meses deben presentar Sí. indistintamente que haya habido o no facturación. Claro, y una pregunta que hacían por ahí es, ¿tengo que hacer una declaración para inscribirme en IVA? ¿Verdad? Porque hay una declaración de datos Okay. que le dice a uno en cuáles obligaciones fiscales está. Entonces, tengo que inscribirme, tengo que decirle a la administración, estoy en IVA, no hay que hacer ninguna declaración, ¿verdad? Se supone que si yo ya estoy inscrito en renta, tributación me sube al IVA automáticamente. Entonces no habría que hacer una declaración, digamos, O sea, que de actualización de todos datos. vamos a ser sujetos de declaración del IVA, todo el mundo en general, en oficio, ¿verdad? A algunos que no tengan esta obligación formal, pues les tocará ir a pedir que lo saquen de este registro. Todos vamos a ser ibanitas. Sí. Sí. No sé si cabe el término, pero vamos a esa es la intención. ibanitas, así que Bueno, algunos conceptos básicos que están relacionados con esto, la determinación del IVA, es decir, lo que yo tengo que pagar todos los meses a Hacienda, se hace a partir del débito fiscal menos el crédito fiscal. Entonces usted que me está escuchando en la casa, en la oficina, nos está viendo por el Facebook Live, debería preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué es el débito fiscal y qué es el crédito fiscal? Usted me está hablando como en chino, ¿no? Para entenderlo en términos bien sencillos, el IVA, el débito fiscal, es el IVA que yo le cobro a mis clientes. ¿Por qué? Porque yo lo estoy tomando de ellos y tengo la obligación de custodiarlo y pagárselo a la administración tributaria. o sea, que hago de recaudador también. Claro, exacto, pero digamos, yo lo recaudo y no se lo voy a pagar completo, porque por otro lado yo también le estoy pagando a mis proveedores. Ese IVA que yo le pago a mis proveedores, entonces es el crédito fiscal, ¿sí? Entonces al final yo tomo el débito fiscal, es decir, lo que yo le pagué a mis proveedores menos el crédito fiscal, es decir, lo que yo le cobré a mis clientes, y ese monto neto es el que yo pago. Sí, la regla general, ¿verdad? Y en el mundo ideal es que usted compre al 13 y venda al 13, ¿verdad? Con una sola tarifa. Entonces, si tengo ese escenario donde le compro a mis proveedores al 13, genero crédito al 13, y le vendo a mis clientes con 13, entonces genero un débito al 13. Si las dos tarifas son iguales, entonces, como decía Alan, la diferencia entre los dos IVAs va a ser lo que le termino pagando al fisco. En el momento en que yo tenga tarifas diferenciadas en mis ventas, ¿verdad? Ahí es donde las reglas de acreditación pueden variar, y es lo que vamos a ahondar un poquito hoy, ¿verdad? Esos bemoles que existen en las tarifas diferenciadas. Entonces repitamos un poquito. Débito. El débito fiscal es lo que yo le cobro a mis clientes. Es Es decir, me genera una obligación, ¿verdad?, con la administración, es decir, que yo debería pagarlo. O sea, digamos, ahí está en mi rol casi de recaudador. Ajá. Ese es el débito. Casi no, de recaudador. Bueno, Sí, de es el recaudador. perceptor del impuesto, sí. Sí, es un Obviamente
Eso es. Y crédito fiscal es el que... El IVA que yo le pago a mis proveedores Que yo le pago a mis en las proveedores. distintas tarifas, como ya lo mencionó Pablo. Pero podría ser que usted se esté preguntando, bueno, pero entonces con el crédito fiscal, yo prácticamente todo me lo puedo acreditar, ¿verdad? Y restarlo al débito fiscal. Pues no, hay algunos requisitos formales. El primero de ellos es que esos costos y gastos estén debidamente registrados en la contabilidad. ¿Sí? Sí, que consten en los libros contables de la compañía o el sujeto físico con actividad lucrativa y que tengan de por medio un comprobante electrónico y su respectiva aceptación. ¿Por qué esto es importante? Porque recordemos que a partir del 1 de noviembre del 2018 todos los contribuyentes, José Luis, tenemos la obligación de emitir el comprobante electrónico, exceptuados algunos casos particulares que vía resolución la administración tributaria les ha dado como el permiso para no hacerlo, y los contribuyentes del llamado régimen de tributación simplificado, ¿verdad? Pero de ahí en fuera todos prácticamente tenemos que emitir comprobante electrónico. Entonces, si no consta ese comprobante electrónico, ese crédito yo no me lo puedo echar en la bolsa para compensarlo y pagar menos como perceptor del impuesto del IVA. Sí, las personas físicas con alguna actividad lucrativa no están obligadas, digamos, 100% a llevar una contabilidad. Claro. ¿Verdad? Pero sí llevar sus auxiliares de compras y ventas. Entonces, que usted lo lleve documentado ahí y que, pues como decía Alan, y la facturación electrónica, si no está amparado un documento electrónico, No pues existe, simplemente no existe. No existe. Dije que yo compré y me... No, ya, pero si no tenemos Si no existe. la factura electrónica es como si no... Chao, cariño, chao. Efectivamente, Sí. como... Y esto es importante, ¿no? Porque yo creo que es parte del cambio profundo que bueno, que tenemos que tener, ¿no? De solicitar en todo lo caso, no sé, gasolina. Que voy deprisa, no, mire usted, pues pida Pida la su factura electrónica, que de hecho ya la mayor parte de las estaciones pues te solicitan y te piden, necesita usted, Sí. A veces uno por la prisa o por la no lo pide. Qué dicha que mencionas esto, José Luis, porque también pasa que puede ser que yo pida la factura electrónica y ahora uno se da cuenta al momento porque la factura la recibís por correo y esa factura tenés que subirla ya sea o a la herramienta de Hacienda que es gratuita o al proveedor de servicios de facturación electrónica que vos tengas, y posterior a subirla tenés que hacer la aceptación. Ojo, típicamente antes estábamos acostumbrados a pedir la facturilla en la gasolinera y nos íbamos con la factura en blanco. O sea, ya la jurisprudencia se ha manifestado al respecto, y ese gasto, para que sea reconocible entre los gastos deducibles y además en el crédito fiscal, pues además debe estar girado a tu nombre, con tu identificación. Sí, tiene que ya sea pasar cédula todo el física o proceso. cédula jurídica. En todo caso, cuando intentes subirla y hacer la aceptación, si la factura no está a tu nombre, el sistema de facturación rechaza. electrónica te lo va a rechazar. Claro. Y si te lo va a rechazar, no hay crédito fiscal ni gasto deducible y pagas más impuestos. ¿verdad? Esa es la realidad, ¿no? Y lo mismo en el restaurante, lo mismo, o sea, en cualquier sitio. Y yo creo que esto es importante insistirlo porque estamos acostumbrados muchas veces a una serie de rutinas en donde esto no era importante, ¿no? Y por lo tanto, pues pasábamos de largo. Hay otro tema sobre eso también, y es que, de nuevo, sobre este mismo tema de los gastos deducibles, y esto no cambió con la ley, siempre ha sido así. O sea, ese gasto tiene que ser útil, necesario y pertinente. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos no te podés pasar ahí en la salida con los chiquillos al fin de semana al parque de diversiones o donde sea, ¿verdad? Porque ese gasto no es necesario para producir el lucro o la riqueza que te está dando tu negocio. Entonces, aunque tenga factura y aunque conste la contabilidad, ese gasto te lo van a desconocer y por supuesto que no genera crédito fiscal. De hecho, otro de los requisitos para el crédito fiscal es que el gasto sea deducible en renta. O sea, que si yo compro algo o adquiero algo en los proveedores, tiene que tener un carácter de deducibilidad en renta para entonces tomar el crédito en IVA. Entonces se establece una relación ahí de actividad lucrativa entre los dos impuestos. Claro. Bueno, hablando un poco de operaciones con y sin derecho a crédito fiscal, digamos, ahí hablamos de las ventas que están sujetas al 13% o a las diferentes tarifas, sujetas y no exentas, ¿verdad? Okay. Porque esto está claro, o sea, la regla general es que sean sujetas y no exentas, es decir, que estén dentro de la cobija de los que pagan impuestos, exceptuando algunas exentas especiales, y aquí es por eso que nosotros insistimos en
en no asustarse, sino educarse, ¿verdad? Porque esta ley trae como esas zonas grises, como es el ejemplo de la Caja, la municipalidad, el régimen de zona franca, Cruz Roja, bomberos, las universidades públicas que están expresamente previstas en la ley, que no están, o sea, que están exentas, pero que sí generan un crédito fiscal. Sí, tal vez ahí lo que podemos entender es qué es un derecho a crédito fiscal, Ajá. ¿verdad? Porque la ley habla y va en grano y dice, usted tiene operaciones con derecho, con y sin derecho, o sin derecho del todo. Bueno, ¿qué es derecho? Pues básicamente que yo tome el débito fiscal, que ya dijimos que es el IVA que yo le percibo de mis clientes, ¿verdad? El que yo les cobro a ellos, y después tengo el crédito. Entonces, el crédito es el que yo intento restarle al débito para tener que pagar menos, ¿verdad? Entonces, es justamente esta resta. ¿Cuál es la restricción que tengo yo para el crédito de poderlo utilizar al 100%? Entonces, como decía Alan, las operaciones que sí dan derecho a crédito, ¿verdad? Son aquellas ventas que están al 13%, o sea, si yo tengo todas mis ventas al 13%, no tengo tarifas reducidas, no tengo tarifas ceros, o las que están exentas, pero que me dan derecho a crédito. Entonces, el tema aquí es importante, las exentas van al 0%, pero no todos los exentos, como digo yo, nos hacen tanto daño, ¿verdad? Porque hay exentos que sí nos hacen un daño, que no me permiten acreditarme nada, pero hay otros exentos que sí me lo permiten, como la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades, que la ley los trata como no sujetos, pero en realidad es como una exención. Okay. Y pues hablamos igual de la Junta de Protección Social, las universidades públicas, ¿verdad? Entonces, a nivel conceptual, los derechos de crédito fiscal se establecen con base al débito. Y esto es una regla que tenemos que aprendernos. O sea, el hecho de saber cómo tengo que aprovechar el crédito, eso me lo va a decir la forma en que yo vendo. Entonces, usted lo que tiene que irse a buscar son sus ventas. ¿Cómo vende usted y a quién le vende usted? Claro. Entonces, en el caso de las operaciones con 100% de derecho fiscal, si usted es un abogado, si usted es un psicólogo, digamos, bueno, hablemos del abogado, que todo lo vende al 13%, ¿verdad? El protocolo, que la asesoría, que la constitución de la sociedad, todo lo vende al 13%, entonces usted tiene derecho a todos los IVAs que usted compró, ¿verdad? Porque su condición de venta es igual es 13%. En el momento en que usted varíe eso, en que usted tenga dentro de sus clientes a un exento que no te da derecho a crédito fiscal o que tengas tarifas reducidas, ahí es donde las reglas empiezan a complicarse y es donde tenés que aplicar esta famosa ley de prorrata, ¿verdad? Entonces, para irnos nuevamente a los conceptos, operaciones con derecho a crédito fiscal son aquellas en donde usted el 100% de sus ventas está al 13%, o le vende a un exento con derecho a crédito. Por ejemplo, si yo le vendo una zona franca, que era una de las consultas. Correcto, o sea, si yo vendo un servicio, si yo soy contador y doy servicios de asesoría fiscal y tengo mis clientes que todos van al 13%, porque ese servicio está al 13%, pero le vendo una zona franca, que es un exento, eso me da derecho a crédito fiscal. Entonces, el 100% del IVA de mis proveedores me lo puedo acreditar. Entonces, aquí yo quiero hacer una preguntita un poco, ahora que estamos al final casi de este primer segmento. Bueno, ya sabemos que es débito fiscal, que es crédito fiscal. Vamos a situarnos un poco en las fechas para... decir, empieza julio, empiezo a operar, todo va bien. Mi primera declaración, por así decirlo, la tengo que hacer el 15 de agosto, ¿no? ¿Es así? Correcto, sí. Y ese es el momento en el que deberé, vamos a decirlo, abonar a Hacienda el diferencial, si es positivo a favor de Hacienda o no. Es decir, Así que cuando usted es contribuyente nuevo de IVA, ¿verdad? Cuando no estaba sujeto al impuesto de ventas, ese primer impuesto lo puede cancelar dentro de los siguientes 3 meses. Digamos, nos da como un tiempo de gracia para acomodarnos, entonces lo puedo cancelar hasta septiembre, pero solo el de julio. El de julio. ¿verdad? Ya los demás no. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada para tomar aire y venimos rapidito. En 1 minuto y medio estamos de nuevo con ustedes. Para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea. Para
dar sentido a su dinero. En la península de Osa encontramos aves únicas en el mundo. Vamos a observarlas. Sexto curso y conteo de aves residentes de la península de Osa, del 21 al 23 de junio. Reserve en la Fundación Neotrópica al 2253-2130 o búsquenos en Facebook. Le invita la Asociación Ornitológica de Costa Rica, Osa Rural Tours y la Fundación Neotrópica. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. GTI le da la solución completa, lanzando al mercado Quede Claro, el complemento ideal a GTI Factura Electrónica, que de manera confiable, segura y eficiente le calcula el IVA a cancelar y le ayuda con los borradores de 3 de las declaraciones solicitadas por Hacienda: IVA, renta y proveedores. Llame ya al 2105-4400 o ingrese a www.qdeclaro.com y obtenga más información. Precio de introducción, 2,000 colones por mes. Quede Claro, su aliado y el de su contador. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy con nuestros expertos de cabecera, hablando del IVA que viene, con don Alan Cruz y don Pablo Chacón, que nos están ayudando a entender con mayor precisión pues todos estos intrincados temas, que no son tan intrincados, del crédito fiscal y sus restricciones. Bueno, ya sabemos qué es el débito fiscal, qué es el crédito fiscal, hemos aprendido y hemos concretado y vamos a seguir profundizando. Hay una pregunta muy frecuente que tiene que ver con el modelo de facturación. Es decir, yo puedo estar emitiendo una factura en julio, pero pagadera a 60 días. Claro. Es decir, en agosto o principios de septiembre. Si le das crédito a tu cliente. Le doy crédito a mi cliente porque, bueno, normalmente las condiciones pues son así en muchos casos. Obviamente aquí hay una realidad y es que si facturo en julio, estoy declarando un IVA en julio y en agosto tengo que declararlo. Digamos, el ejemplo de los 60 días, facturo el 15 de julio, entonces mi cliente, bueno, facturo con IVA, ¿verdad? El 15 de julio, y el cliente me pagaría en el 15 de septiembre, ¿verdad? Okay. Pero ese IVA que yo le estoy facturando, yo tengo que pagarlo ¿cuándo? En agosto. Claro. Entonces, ese mes yo lo tengo en desventaja porque yo tengo que financiar ese pago del IVA. Después lo recupero cuando cobro la factura, pero para la obligación material ante Hacienda de pagarle ese IVA, yo como facturador soy el responsable de ese IVA en agosto. Entonces, yo tengo ahí una afectación en mi flujo de caja, ¿verdad? En mi operación del efectivo, porque tengo un mes ahí de desfase. Ciertamente esto nos va a pasar como al inicio, ¿verdad? Los primeros meses, claro, cuando nos acostumbremos y si no íbamos, si no estábamos inscritos, ¿verdad? En el impuesto de ventas antes. Cuando ya vayamos en la operación, ¿verdad? Ya cuando los meses pasan, pues ya la cosa se va normalizando. Pero sí, efectivamente es una realidad que tenemos que ir presupuestando esa afectación en el flujo en los primeros meses por la financiación. Sobre todo, además, si tengo que comprar materia prima, sí, o yo qué sé, desde hacer fotocopias a comprar determinados productos pues para transformarlos, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, hay un tema que hay que ponerlo muy claramente, la planificación de la liquidez, del flujo de caja de las compañías, porque bueno, pudiera en un momento dado tener algún momento de problema. Que la gente se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa si no lo pago? O sea, ¿qué pasa si no lo pago el 15 de agosto? Bueno, creo que es el 16 porque el 15 es el Día de la Madre. Pero ¿qué pasa si no lo pago? Bueno, hay una sanción ahí que es un 1% del salario base por cada mes o fracción de mes en que usted se atrase, claro, en ese pago. Y por no presentar la declaración, medio salario base. Sí, yo creo que es importante ahí tomar las previsiones, sobre todo para ese primer pago, es decir, para esas facturaciones que obviamente se postdatan, ¿no? Sino que simplemente pues pago a 60 días, a 90 días, etcétera, y que bueno, ser consciente de que tu flujo de caja se va a ver afectado. Totalmente. Y vas a tener que estar financiando esa parte del IVA sin duda alguna, y hay que preverlo. Totalmente. Sí, pero también lo que hay que prever son los cambios en la contabilidad. Ajá, o sea, ya hay que comenzar a llevar algunos auxiliares, información adicional que nos permita pues calcular esto y definir algunas cuentas contables del IVA, ¿verdad? Okay.
pues alguna sugerencia que nosotros vemos en esto sería partir esto a los auxiliares contables del impuesto en 4. Uno, que sería el IVA devengado, ¿verdad? Es decir, el que yo, ¿cómo se llama? Le genero a mis clientes. Okay. El IVA soportado en otra cuenta contable, es decir, el que yo le pago a mis proveedores. El IVA que es deducible por las reglas que ya hemos conversado, ¿verdad? Así que es acreditable, que me lo puedo acreditar porque cumple con el concepto de gasto deducible, porque es un IVA que la ley de manera expresa prevé que yo me lo pueda acreditar, etcétera. Es decir, por todas las reglas que ya lo hemos hecho, y el IVA no acreditable. O sea, con esta división de cuentas contables en el IVA, usted perfectamente ya puede hacer su declaración de manera más holgada. Entendemos que ahí en el mercado ya hay algunas herramientas que aproximan esto, pero habría que asegurarse que por lo menos hagan esta división para poder hacer el cálculo neto, ¿verdad? En razón, con mucho más si usted vende a tarifas diferenciadas. Si tiene un negocio muy complejo, con múltiples actividades económicas, pues habrá que entender que hay que calcular, y es lo que vamos a hablar ahorita, una regla de proporción, ¿verdad? O la famosa prorrata. Y esta separación entre el soportado, ¿verdad? Que es el que le compro a mis proveedores, y el deducible o el acreditable, usted puede decir, pero ¿cuál es la diferencia? Si los dos vienen de los proveedores, ¿verdad? La diferencia es que el soportado es todo el IVA que le compré a mis proveedores, ¿verdad? Pero el deducible o el acreditable es solo la porción de este mismo, ¿verdad? Que voy a matar o voy a netear con el débito, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la diferencia entre estos dos, ¿verdad? Entre todo el IVA que le compré a mis proveedores y el que me puedo efectivamente acreditar, esa diferencia, de acuerdo a la ley, va al costo o va al gasto, que sería esta cuenta nueva de IVA no acreditable. Y aquí vamos a ir marcando un poquito más la cancha, ¿verdad? Ya vamos a ponerle árbitro a la cosa. En el sentido de, bueno, entonces con lo que usted me está diciendo, Alan, Pablo, ¿podríamos estar ante diferentes escenarios de crédito fiscal? Sí, claro. La respuesta es sí. Podríamos hablar, por ejemplo, de un escenario donde que sería el ideal, ¿verdad? Sí. En nuestros corazones tributarios sería el perfecto, sí. Que todas las ventas estén al 13%. Ahí no hay tutía, como decimos en mi pueblo, pues ahí se acredita prácticamente la totalidad. Donde hay ventas al 13% y algunas de esas, José Luis, están exentas. Ahí se va poniendo un poquito cuesta arriba la cosa. Otro escenario posible es donde hay ventas con tarifas que son reducidas. Ajá. ¿Verdad? Pero sí se logran identificar los créditos. Es decir, yo tengo la trazabilidad, el cuento, la historia completa hacia atrás, y yo puedo saber que esto que se lo vendí a tal cliente viene de tal proveedor. A eso me refiero en el sentido de que yo puedo identificar los créditos, es decir, tengo toda la historia completa. La realidad es que esto implicaría llevar una contabilidad de costos, sí, con alguna información. Puede ser muy complejo, ¿verdad? Como lo menciona Alan, que llevar una contabilidad de costos separado, o también podría ser muy sencillo. Pongo un ejemplo, una farmacia que vende medicamentos, los medicamentos quedaron al 2%. Entonces la farmacia va, compra medicamentos, porque no los produce, ¿verdad? Claro. Compra medicamentos a su distribuidor, se los compra al 2%, ¿verdad? Paga un flete que transporta solo medicamentos del 2% y los vende al 2%. Entonces, el costo de los medicamentos al 2% y el flete de esos medicamentos que solo están destinados a la venta de medicamentos, usted se lo puede acreditar todo, claro, porque lo está identificando, ¿verdad? Claramente, porque es parte del proceso, aunque sea una tarifa reducida del 2%, correcto, porque la ley sí le dice a usted, mire, si usted puede identificar unitariamente cuáles son los costos asociados a esa venta, o sea, que usted dice, todo este costo va para esta venta, entonces ese usted sí se lo puede acreditar. El problema viene cuando usted incurre en un costo que usted utiliza para diversos productos o bienes que están grabados a diversas tarifas, ¿verdad? Que lo más general o lo más común, por ejemplo, son los alquileres. Y los alquileres usted lo utiliza para toda su operación, aunque usted tenga tarifas del 2, del 1, del 4 o del 13, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva al escenario, digamos, más sonado, más famoso en este momento, que es la prorrata general. Sí. Son dos tipos de prorrata. Bueno, el término prorrata puede sonar como muy, muy grosero. Tal vez los contadores estamos más acostumbrados a ese término, porque a nosotros cuando nos enseñaban contabilidad nos decían,
prorrate esos gastos, ¿verdad? Que es básicamente dividirlos o Dividirlos alocarlos, en un ¿verdad? periodo de tiempo, Sí, entonces tal vez estamos más acostumbrados. La ley habla de proporción, ¿verdad? El término que está en la ley es proporción, pero también en el derecho español se utiliza mucho la prorrata. Entonces, la prorrata no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Al nombre. Lo que hay que hacer es entender qué es, ¿verdad? Y como dije, son dos tipos de prorrata. La prorrata general y la prorrata específica. La prorrata general, ¿verdad? Que es cuando yo tengo que distribuir un costo, ¿verdad? Entre las ventas, ¿verdad? Es cuando yo tengo ventas al 13% y me aparece un exento. Entonces, cuando yo tengo todas mis ventas al 13 y me aparece un cliente exento, a que le vendí exento, entonces yo tengo una porción ahí que no se grabó con el 13%, sino que se grabó con 0, ¿verdad? Siempre y cuando sea un exento que no me da derecho a crédito, ¿verdad? Correcto. O sea, ya que uno habla de un exento como Zona Francas o la Cruz Roja o el Cuerpo de Bomberos, un exento que no me dé derecho a crédito. ¿Quién puede ser un exento que no me da derecho a crédito? Eso es bien interesante porque las exenciones, y lo vimos en otra, creo que fue la semana anterior, que decíamos que las exenciones son objetivas y subjetivas. Objetivas que van al objeto, o sea, al bien o al servicio, y la subjetiva que van al sujeto. Pareciera que ya el reglamento dice que casi que todos, aquellas personas que están exentas, las personas físicas y jurídicas, casi que todos dan derecho a crédito. Entonces, más bien, las exenciones que no dan derecho a crédito van al bien y al servicio. Por ejemplo, los alquileres que van por menos de 669,000 colones, los libros, los intereses, las comisiones. Entonces, pareciera que cuando yo vendo eso, ¿verdad? Ahí se me genera el problema. Entonces, prorrata general aplica, uno, si no puedo identificar los costos unitarios, ¿verdad? Que van a cada servicio. Si no los puedo identificar, entonces voy con la prorrata. Prorrata general, ventas al 13% y ventas al 0%. Un ejemplo, una persona que tiene 3 condominios, ¿verdad? Para uso habitacional, y los alquila, pongámosle, los 3 en $1,500, entonces supera los 669,000 colones, entonces los 3 irían al 13%. Si todas sus ventas, dijimos, están al 13%, usted no ocupa prorrata. Pero ¿qué pasa si dentro de esos 3 inquilinos, uno, usted le cobra menos, le cobra $1,000, 600,000 colones? Entonces, usted tiene 2 grabados al 13 y tiene 1 exento, porque no supera el 1.5 salario base. Sí, suponiendo que sea una pyme, digamos. Pero uso habitacional. Digo, uso habitacional, ¿verdad? Entonces, tiene 2 grabados al 13 y 1 exento. Este exento no me da derecho a crédito fiscal. Correcto. ¿Verdad? Los alquileres no dan derecho a crédito fiscal los que están exentos. Entonces, usted podría decir que bajo esta figura, la lógica sería que yo me puedo acreditar el IVA de mis proveedores en esta proporción, ¿verdad? En los 2 que sí están grabados. Entonces usted viene y hace una proporción y dice, tome sus ingresos del año, ¿verdad? Y determine cuánto está el 13 y cuánto está el 0. Entonces si usted determina que el 80% de sus ingresos están al 13% y el 20% está exento, porque ese 20% es esa persona que usted le alquila $1,000 menor a 1.5 salario base, entonces el 80% va a ser la proporción, esa es la prorrata, ese es el factor que usted va a utilizar a sus créditos fiscales. Entonces, usted percibe impuesto por 2 inquilinos y el 80% es lo que usted se va a llevar al crédito, lo multiplica por el IVA de sus proveedores y ese sería el IVA acreditable. Siempre en relación, obviamente, con ese bien que estamos diciendo. Exactamente, con claro. Porque puede haber otro tipo de negocios en el cual pues no tenga efecto la prorrata. Exactamente. Entonces, voy de nuevo, prorrata general, ventas al 13, para que quede bien claro, y exentos que no me den derecho a crédito. Correcto. Entonces, la proporción que exista entre el grabado y el exento, o sea, del total de ventas, ¿cuánto está grabado? El 80%. Entonces, el 80% es el factor que voy a llevar para utilizarlo en los créditos fiscales. Entonces, tomo el débito, el impuesto que le cobro a mis clientes, menos ese 80%, y eso es lo que le pago al fisco. Sí. Para ampliar un poquito los ejemplos y los escenarios, Pablo, por ejemplo, digamos, si yo que estoy escuchando tengo ventas al 13%, pero dentro de eso le vendo a la caja, a las municipalidades, a la Junta de Protección Social, a las universidades. Ahí dijimos, aunque estoy vendiendo exento, esos exentos no me hacen tanto daño, porque me dan derecho a crédito, ¿verdad?
Entonces, sobre esas ventas, digamos, si yo vendo todo el 13%, soy un contador que vendo auditorías, y hice la auditoría de 4 empresas privadas y la quinta fue la caja. No le tengo que cobrar IVA a la caja, pero es un exento que me da derecho a crédito, entonces no aplico prorrata. Ok. ¿Verdad? Sí, lo mismo sucedería, digamos, por ejemplo, con la zona franca, ¿verdad? Con la Porque zona la zona franca. franca está exenta, pero te da derecho a crédito. Muy bien. Con lo cual, en ese sentido, no hay habría- prorrata. No hay que hacer grandes multiplicaciones No, ni o sea, divisiones. usted se acredita todo el IVA que le compró a sus proveedores, en el tanto estén documentados, estén registrados en la contabilidad. Claro, lógicamente, ¿verdad? que eso es importante. Por eso ahí muy importante lo que decía Alan también, de esa contabilidad que te va a ayudar a ver realmente cuál es tu proyección Exactamente. y en qué casos tienes que utilizar prorrata y en cuáles no. Yo creo que ahí sería muy importante y recomendable también el consultar con sus contadores Claro. o internamente para determinar cuál es la naturaleza de los clientes que usted tiene, ¿no? Para saber si realmente están sujetos a este... Eso es importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno se pone a pensar, la ley dice que la prorrata se establece anual. O sea, ese 80% va para todo el año. Sí. Aunque no sea la realidad de todos los meses, ¿verdad? Pero va para todo el año. Para tener ya una línea ¿Con base a qué determino ese 80%? Bueno, las ventas del año anterior. Entonces, si usted me dice, ¿cuál será mi prorrata? Ahora que empiezo en julio a diciembre del 2019, la prorrata tengo que determinarla con base a las ventas de enero a diciembre del 2018. ¿Verdad? Existía una duda con respecto a si era enero a diciembre, pero ya el reglamento, el que salió el martes, ya dijo de enero a diciembre. Entonces, tome las ventas del año pasado y simule que el IVA ya estaba, ¿verdad? Y establezca las condiciones de si usted hubiera vendido eso al 13, al 2, al 4, al 1 o al 0, ¿verdad? Sí, eso es importante porque habría que entonces, o sea, usted tendría que sacar su lista de clientes y determinar, como si les hubiera cobrado el IVA, a qué tarifa hubieran ido estos clientes, ¿verdad? Para poder determinar esta prorrata. Entonces, ese ejercicio ya en este momento usted Hay debería que estar hacerlo, haciendo. debería hacerlo porque esa es la prorrata, es el porcentaje que se va a mantener de julio a diciembre. Después, en la declaración de diciembre del IVA, que yo liquido el 15 de enero del 2020, yo voy a tener que hacer el ajuste real. O sea, tomo el IVA de julio a diciembre, el real, y entonces ahí sí determino cuál sería mi porcentaje real. El mismo ejercicio, ventas grabadas, ¿verdad? Y las ventas exentas, la proporción que existe ahí, y ese ajuste, ¿verdad? Ese ajuste, sea para arriba o sea para abajo, hay que liquidarlo en enero, Hay que liquidar. ¿verdad? Y entonces, ahora sí, para el año 2020, pues yo agarro las ventas del año anterior, o sea, las del Y vuelvo a 19, hacer la misma y ahí operación. voy, ¿verdad? Ok. Lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es que esa prorrata puede variar. O sea, puede ser que usted en el 2019 le vendió una vez a la caja porque hizo ahí algo, o le vendió un exento de una forma esporádica y le afectó a la prorrata para el siguiente año. Entonces puede ser que el ajuste al final de año sea importante, y lo peor es que este ajuste está cayendo en enero, ¿verdad? Después de haber pagado salarios los más altos, de pagar aguinaldos, la cuesta de enero. Entonces hay que afinar. provisionando eso también Claro. para temas de flujo de caja, ¿verdad? Otro ejemplo tal vez de prorrata es los alquileres comerciales. Usted tiene 3 alquileres comerciales, 3 oficinas, y una de esas se la alquila a una pyme, y todos los alquileres están menos de 1.5 salario base. Entonces tiene 2 grabados al 13 y 1 exento, ahí hay prorrata. Tiene que ver cuál es la proporción de los grabados contra el ingreso total y determinar que ese 70, que ese 80, que ese 90, esa va a ser su prorrata para todo el año. Entonces ve que tampoco es tan complicado, ¿verdad? Si uno ya se entra a los conceptos y lo logra, yo pues creo que es enfrentarse afinar, con calma con estas informaciones y trabajar con su contador pues para realmente desarrollar un poco estos conceptos y saber realmente quién o no está exento, quién te da derecho a crédito fiscal o no, etcétera. Y puede ser por cualquier cosita. O sea, yo ayer pensaba, ¿qué pasa si el bufete de abogados, que todo lo vende al 13%, el socio tiene un libro y lo vende? El libro está exento. Entonces, ya ahí por ese libro, aunque venda un libro en el año, ya hay prorrata, Claro. ¿verdad? Porque el libro está exento. Esa era la prorrata general, ¿verdad? Cuando tengo la condición de 13 y 0. La otra prorrata es la específica, ¿verdad? Que está definida específicamente para cuando tengo tarifas diferenciadas. Recordemos que la prorrata yo la determino con base a las ventas. Entonces, pensemos en un ejemplo que se nos venga, las farmacias. La farmacia puede vender servicios de salud privados, puede vender
medicamentos, bueno, que estos están al 4, puede vender medicamentos que están al 2. Las farmacias venden también galletillas, chocolates, sí, una cantidad de refrescos, productos. y eso va al 13%. Entonces tengo 4, 2, 13, no vende canasta básica, pero metámosle un supermercado que venda también canasta básica, entonces tengo 4 tarifas. Entonces, ¿qué hago ahí? No, pero un supermercado a veces te vende productos farmacéuticos. Claro, también, o sea, claro. que al Entonces, revés, o sea que... Un supermercado puede vender al 13, las Sí, mercancías la- normales, sí. puede vender Canasta básica. canasta básica al 1% y puede vender medicamentos, Panadol, Sí, sí. Tapsin, Sí, sí. eso va al 2%. Entonces, aquí ya tengo tarifas diferenciadas, ¿verdad? Que en el tanto yo pueda identificar el costo asociado a cada una, ese costo lo acredito al 100%. Pero si no lo puedo identificar, ¿cuál es la proporción del 2%? ¿Cuál es la proporción del 1%? ¿Cuál es la proporción del 13%? Y con base a esas proporciones específicas, en un Excelito usted va a tener que decir el 2% de este costo, el 1% de este otro costo, el 13% de ese otro costo, ¿verdad? Los costos generales, y entonces ahí sí ir determinando como en cadena de cuál va a ser su crédito. Y así hay ejemplos. Claro. Sí, yo creo que en definitiva lo que va a requerir es una planificación. Yo creo que la recomendación es importante sentarse una tarde en base también a la complejidad de sus ventas. Probablemente las grandes corporaciones pues esto lo tengan mucho más sencillo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tienen sus áreas de control. Sí. No crea, hay retos también ahí. También, no, por supuesto, pero me refiero que, bueno, que tienen, que a ver los hilos, ¿no? Esto, sí, sin duda Por lo menos alguna. tiene la plata para pagar los cambios. Pero, efectivamente. Y yo creo que a nivel, bueno, pues de las pymes más normales, que normalmente pues son monoproducto o una diversidad de productos de una gama que van a estar sujetos en general a parecido tipo de efecto IVA. Bueno, pues yo creo que es muy importante el sentarse, planificar, seguramente ya lo habrán hecho, y saldrán algunas dudas. Bueno, pues aquí estamos y por eso yo quiero, porque ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Esto va rapidito, nos quedan 2 minutitos. Recordarles que pueden hacernos llegar también sus preguntas al WhatsApp del 84275665. Repito, 84275665. Y bueno, pues en próximas semanas estaremos respondiendo aquí con nuestro... La reforma, el IVA y la renta a las pymes. Eso es, muy bien, pues hablaremos de eso. Y a todos ustedes, como siempre, pues muchas gracias por seguirnos, por su fidelidad y como siempre decimos, sean hoy todo lo felices que puedan, no se pongan límites, sean felices con IVA, en este caso con IVA. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita. Señor, se le cayó esto. Muchacha, pero si eso